Mateo 26, 26. Amén. Que el Señor esté bendiciendo la palabra. Mateo 26, 26 vamos a compartir en esta tarde. Dice así la palabra del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, y por mucho es derramada para remisión de los pecados. Vemos acá la palabra, cómo lo está diciendo. Dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y ahí es lo que está mostrando la palabra, es nuestro alimento espiritual, el sacrificio de Cristo, de lo que se tiene que alimentar nuestra alma, esa fe, esa confianza en el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿por qué vemos esta palabra? ¿Por qué me daba esta palabra el Señor? Es lo único que va a saciar nuestra alma espiritual, pidiendo perdón, confesando esa incredulidad. ¿Para qué? Para tomar de este poder derramado en el sacrificio. Entonces, cuando confesamos nuestra incredulidad, nuestros tormentos, nuestras agitaciones, nuestras preocupaciones, lo que entra es el Espíritu de Dios que nos va a saciar, nos va a fortalecer a nuestra vida para poder participar de esta esencia de Cristo o la fortaleza. Viendo por la palabra, muchas veces estamos en la misma condición del hijo pródigo, y el hijo pródigo dice que deseaba comer la comida de los cerdos. Y así está nuestra alma muchas veces con hambre espiritual, deseando comer esa comida de cerdo, pero eso, como lo muestra la palabra, no sacia para nuestra alma. Nosotros tenemos que comer del maná celestial, como lo dice la palabra del Señor, de la misma esencia de Dios, la misma naturaleza. Es lo único que va a satisfacer nuestra alma. La palabra misma lo dice: en el mundo vas a tener muchas aflicciones. Muchas aflicciones. Y dice: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces está hablando de la fe en Cristo, que es lo único que puede satisfacer nuestra alma, dar esa paz, ese descanso de lo cual necesitamos. Y esto me llevaba, hermano, a Salmo 105:40. Salmo 105:40. Dice así la palabra del Señor: pidieron y le mandó codornices, y les sació del pan del cielo. Vemos, pan del cielo. Y cuando habla de saciedad acá dice: y le sació con pan del cielo. Y lo que está mostrando acá es que lo único que sacia nuestra alma es el pan del cielo, como dice la palabra. Efesios 1:23 también nos dice que Cristo es la plenitud ¿de quién? De la iglesia. La plenitud, dice, de aquel que todo lo llena en todo. O sea que Cristo llena todo con su presencia, o la misma iglesia de Dios. ¿Y a dónde vamos a encontrar esa saciedad? Solamente en la presencia del Señor, alimentándonos espiritualmente nuestra alma. La alimentamos por la fe en la palabra. Entonces, cuando tenemos confianza en la palabra, vamos a comer, vamos a masticarla, vamos a oírla, vamos a sentir la necesidad de escuchar la palabra, y eso nos va a llevar a plena revelación y a plena contritación del Espíritu. ¿Para qué? Para que pidamos perdón, porque la palabra nos hace ver nuestro estado espiritual. Que esto del mundo, nada puede saciar nuestra hambre espiritual, sino que vamos a sentir aflicción, raíz, amargura, opresiones, carga, y vamos a decir: nada sacia mi alma, nada sacia mi alma. Y ahí es cuando vamos a ir a la palabra, a la presencia, y vemos que ahí está la salida, porque muchas veces nos cansamos de escuchar la palabra, pero cuando falta la palabra, cuando falta ese alimento espiritual, sentimos que otra vez se va a completar nuestra alma de la presencia del Señor. Se empieza a llenar de a poquito, empieza a romper esa dureza, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha sucedido así? Que sentimos que extrañamos esas prédicas, que nos quebrante la palabra cuando uno se va alejando, cuando uno tal vez pasan los días y no escucha, pero cuando está atormentado y va la palabra otra vez, decís: esto es lo único que hace descansar mi alma. La palabra de Dios tiene poder. Esto es lo único que trae paz, porque uno
va a ir a la agitación del mundo, va a comer la comida de cerdo, pero vamos a ver que no vamos a lograr ni un resultado, solamente opresión, dolor de cabeza, más preocupaciones, todo para atrás y nada para adelante, no se abren puertas. ¿Por qué? Porque nuestra alma está cerrada al consejo de Dios. Nuestra alma está cerrada a la palabra, entonces genera angustia, genera opresión, genera, por ejemplo, las agitaciones simplemente naturales, ¿no? Cuando nuestra mente está tomada, hermano, por los movimientos naturales y no está en la presencia de Dios, no tiene en cuenta la palabra, no tiene en cuenta que, como dice la palabra del Señor, encomienda a Jehová tu obra y Él hará. O sea, le encomendamos para que Él abra los caminos, para que Él dirija, para que Él acomode, pero mientras tanto vamos limpiando nuestra vida, vamos a considerar el consejo de Dios, la palabra, sin dejar aparte la palabra del Señor. Entonces, ¿podemos hacer cosas naturales? Obviamente, pero ¿qué pasa? Cuando la presencia del Señor está conmigo, ¿cómo se tocó la palabra en la semana? ¿Qué decía? Todo lo que José tocaba, ¿qué hacía? ¿No prosperaba? Y así también, hermano, puede estar tal vez con la con el movimiento del mundo, pero tu alma, si está con Dios, va a prosperar. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, hermano, que tenemos que luchar, combatir en nuestra mente para que se alimente de la palabra, para que siempre, hermano, tengamos en cuenta que no podemos dejar la presencia del Señor, que por donde andemos, nuestros pensamientos, nuestros movimientos nos tiene que acompañar el Señor, tiene que estar ahí al lado del Señor, porque eso es lo que va a traer aparejada la bendición para nosotros. Pero si está la confianza simplemente en lo del mundo y lo dejamos al lado al Señor, a un lado, entonces ahí va a empezar la opresión, la carga, la maldición, entonces vamos a entender todo mal. Parece que muchas veces, hermano, Dios no nos deja hacer nada, Dios te deja hacer, pero tener en cuenta que ¿quién tiene que caminar con vos? El Señor. ¿O no dice así Moisés? No dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Entonces tiene que ir al lado nuestro la presencia del Señor. Tiene que caminar el Señor con nosotros. Y va caminando a través de la palabra. Nos aconseja por la palabra. Tener presente la palabra. Al levantarnos por el camino, al acostarnos. Siempre la palabra como consejera nuestra para poder medir dónde está nuestra alma. Entonces eso es lo que nos va a traer paz. Porque nuestra alma se va a saciar solamente con la palabra. Y cuando estamos a cuenta con el Señor, hay un descanso. Cuando no estás a cuenta con el Señor, cuando tu alma va caminando por valles tenebrosos, o sea, fuera de la presencia del Señor, ¿cómo se va agitando? ¿Cómo se va opresionando? Dice la palabra mismo en el Salmo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Pero ¿cuántas veces, hermano? Llega la noche ¿y tu alma cómo está? ¿Está en descanso o está en tormento? Entonces, si estamos a cuenta con el Señor, vamos a decir, hoy hice bien, en el balance de cada día, hoy hice bien las cosas, hoy escuché la palabra, hoy me quebranté, hoy oré, hoy caminé con Dios. ¿Por qué caminé con Dios? Porque lo tuve en cuenta, porque tuve presente acá la palabra que me acompañaba, porque esa es la que me guarda de todo mal. Dice, ellas te librarán de todo mal, te guardarán de la muerte, de que tus pies no desciendan al Seol. Y cuando dice el Seol, habla de la sepultura y está hablando, hermano, en un sentido espiritual para nosotros, que nos va a guardar de la caída del pecado, de sentir ese vacío, esa opresión, ese dolor de cabeza, ese cansancio, ese espíritu de derrota que muchas veces el Hijo de Dios siente, el cansancio en el camino del Señor, cuando el maná, ¿qué es? Nuestro alimento, ¿para qué? Para fortalecernos. Cuando comemos, ¿qué hacemos naturalmente? No fortalecemos, no nutrimos de la palabra, como dice, de la fe. Entonces, así también, hermanos, cuando nos nutrimos de la palabra, en lugar de haber cansancio, tiene que haber el más deseo de querer estar más en la presencia del Señor. Se tiene que acrecentar nuestra fe en el camino. Y para eso, hermano, tiene que estar presente la palabra. Si no está presente la palabra, está presente cualquier tipo de tentación que te manda el enemigo, lógicamente vas a vivir una vida apartada de Dios y no tiene nada que ver con la congregación. Porque vos te puedes congregar, hermano, pero si no está presente la presencia del Señor, prácticamente estás apartado, aislado, no congregado. Porque hay una congregación natural,
pero la espiritual es la que quiere el Señor. Entonces, como dice la oración del fariseo y el publicano, 2 hombres descendieron, dice, al templo a orar. Pero ¿quién se comunicó con Dios? El que confesó el pecado. El que dijo, sé propicio a mí, pecador. A mí, que yo tengo el pecado, dame tus favores. ¿Por qué? Porque vio, hermano, su estado. Entonces, cuando nosotros discernimos nuestro estado por la palabra, que está en tormento nuestra alma, que está apartada de la presencia del Señor, lo que vamos a hacer es pedir perdón, y entonces ahí vamos a irnos justificados. Nuestra alma va a descansar, nuestra alma va a ser libre, pero cuando no querés confesar el pecado, o no querés largar ese pecado mezquinado, entonces esos son principios de dolores, principios de destrucción, principios de tormento. Por eso tenga en cuenta, hermano, como dice la palabra del Señor, el que sabe hacer lo bueno no lo hace, el que sabe hacer, o el que sabe lo que es bueno, o el que sabe que en la palabra está escrita así y no lo hace, no lo cumple, le es contado por pecado. Entonces, no mezquines tu pecado, es verdad, se va a manifestar, pero el Señor quiere que confiese y que le pida un corazón arrepentido para poder hacer según su voluntad, para que pueda hacer la obra del Señor en tu alma, pueda transformar. Y dice así la palabra del Señor en Juan 6:31, Juan 6:31. Dice así la palabra del Señor. Dice, nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí no tendrá hambre. Vemos acá la palabra, no tendrá hambre. Yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan del cielo. Entonces, el verdadero pan. Vemos acá la palabra. Lo que va a saciar. Por eso habla de verdadero pan. Vemos que en la ley pasó esta figura. Pero dice, yo ya no soy figura, soy la realidad. Pero así también en la agitación del mundo pensamos, hermano, que los movimientos naturales, tentaciones de este mundo, se va a saciar nuestra alma, pero después te encontrás vacío. Después te encontrás sin la presencia del Señor. Un deleite temporal que te hace reír, te satisface en un momento, pero después te trae el vacío espiritual. Te sentís con dolor de cabeza, opresiones, cargas, y ahí es cuando tenemos que meditar. ¿Cuánta palabra tenés en tu vida? ¿Cuántos versículos cada día te amonestan? ¿Qué palabrita por lo menos quedó cada día? Cuando dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si no tenés pan, hermano, tu alma no está comiendo. Si no te queda algún restito de palabra, alguna migaja que comen los perrillos que caen de la mesa, dice, hacé de cuenta que estás hambreado, hermano. Y cuando digo hambreado, espiritualmente estamos diciendo que solamente hay tormento. ¿A cuánto les gusta pasar hambre naturalmente? Yo creo que a ninguno. Y cuando sentís dolores en tu estómago, sentís que tenés hambre, sentís que te duele el estómago, muchas veces por no comer te duele la cabeza, esos son síntomas del hambre natural. Pero así en lo espiritual también el tormento, el dolor de cabeza, el cansancio, la falta de nutrientes. ¿Por qué? Porque si vos no comés en lo natural, no andás, no tenés fuerza para caminar. Pero así también en lo espiritual, cuando falta la palabra que te amoneste, o alimentarte de la palabra del Señor a través de la fe y a través de reconocer tu estado que tenés que comer cada día, entonces, ¿qué pasa? No podés caminar con Dios, no podés sentir la presencia del Señor. Entonces, esas cosas deberíamos tenerla en cuenta, todo lo que se cuenta en lo natural acá, para enseñarnos algo espiritual. Y dice así la palabra, acá en el 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Da vida al mundo.
Esto lo está hablando Él por su misma persona. El Cristo por su misma persona. Pero esta palabra que es la que me quedó. Da vida al mundo. Entonces eso está hablando, hermano, que lo que te mantiene en el camino del Señor, con la vida espiritual de Cristo, es justamente sentir su presencia. Vida está diciendo que está saciado. Que está saciado, que te sostiene, que te va acompañando cada día, que te va bendiciendo cada día. Y como dice acá la palabra, y le dijeron, Señor, danos de comer este pan, danos. Y el Señor quiere repartir el pan. El Señor quiere dar el pan como a la multitud. Vemos que Él quiere dar ese pan de cada día. Y muchas veces nosotros queremos comer solamente una vez a la semana, 2 veces a la semana. Entonces, vemos que eso es ser raquítico espiritualmente, hermano. Eso te lleva a debilitarte espiritualmente. Acá la mayoría son gorditos porque comen. O sea, vamos a hablar así. Y les gusta comer bien, ¿no? Les gusta comer bien. Y así debería ser en lo espiritual de la misma manera, hermano. Ese mismo deseo. Y como dice acá en el 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, mostrando que lo único que sacia es la presencia del Señor. Lo único que te va a descansar. Y, a ver, Salmos 36:8 me dice esto. Se sacian de la abundancia de tu casa, dice, y les das de beber del río de tus delicias. Se sacian de la abundancia de tu casa. Y vemos que en el Salmo 23, ¿qué nos dice? Adereza mesa delante de mis angustiadores, extiende mesa. Hay una mesa de abundancia, hermano. La figura de Mefibosé se sentó a la mesa del rey. Vemos, y comía de ahí todos los días de su vida. No solamente él, sino su familia, dice, participaron. Y vemos cómo esa mesa es la que está ofreciendo el Señor. Mesa del rey, mesa de abundancia. Satanás ofrece la otra mesa, la mesa de la hambruna. A ver, ejemplos. Nabucodonosor le ofreció a Sadrach, Abednego, Daniel, dice, la mesa que tenía él. Y no quisieron comer. Bueno, ¿qué dicen Proverbios? Si te sientas delante de un señor, a la mesa de un señor, dice, considera lo que está delante tuyo y pon cuchillo a tu garganta. Y ahí es la pregunta, ¿qué estamos comiendo? El cuchillo a la garganta, ¿qué quiere decir? La palabra, la que te frena, la que te da discernimiento, que es pecado. Es pecado todo lo que te debilita, todo lo que es tentación, deleite, que está en contra de la palabra del Señor, eso te destruye. Eso te lleva a comer, a ver, ¿cómo decir? Comida chatarra. Yo creo que usted como madre no le dan comida chatarra a sus hijos, o la mayoría, vamos a decirlo así. Son conscientes que tienen que comer comida elaborada, comida hecha por ustedes, comida con nutrientes. Vemos acá la palabra. Dice así en Isaías 66:11. Isaías 66:11. (66:11) Isaías, dice así la palabra: para que maméis y saciéis del pecho de sus consolaciones, para que chupéis y os deleitéis de su seno abundante. Vemos acá la palabra: para que maméis y os saciéis, o sea, saciado, del pecho de sus consolaciones. Entonces, acá está mostrando una figura, ¿no? Esto está hablando más bien por Jerusalén, pero yo creo que así también el trato de Dios con nosotros. De la misma manera, como dice, maméis y os saciéis del pecho de sus consolaciones. ¿Quién nos consuela? ¿No es la presencia del Señor? ¿No es que sufrís en el mundo? ¿Sentís la opresión? ¿Sentís la carga? ¿Y dónde está la liberación? En la presencia del Señor. Lo único que te puede sacar de ese tormento, lo único que puede saciar, hermano, ese hambre espiritual. Y como dice acá la palabra, para que chupéis y os deleitéis. Entonces,
saciado, hermano, quiere decir consolado. Consolado. Y como dice acá, y os saciéis del pecho de sus consolaciones y os deleitéis de seno abundante. O sea, abundante alimento. Abundante. Vemos que en lo natural, una mujer embarazada, ¿cómo tiene los pechos cuando tiene crío? Grande. Las mamas son bastante, grandes, vamos a decir, prominentes. Entonces, eso está hablando de abundancia de leche, alimento para el bebé. Y así también el Señor, vemos que tiene abundante alimento para nosotros. Abundante. Entonces, eso es lo que va a consolar. El bebé cuando tiene hambre, llora. ¿Y qué es lo que le consuela? ¿No es tomar la teta? Entonces, así también, de la misma manera, hermano, tomamos de los pechos del Señor. Lo único que puede consolar. Porque vas a sufrir en el mundo. Hay aflicciones, hay preocupaciones. Vemos las derrotas, hermano. O vemos que conseguimos cosas naturales. ¿Pero te llena naturalmente? No. ¿Qué es lo que te llena? La palabra. Cuando vos estás apartado de la palabra, empieza una sensación de vacío, una sensación de nerviosismo, una sensación de tormento, una sensación de locura, pesadilla nocturna, vacío espiritualmente. Estás comiendo y al final pensaste que eso iba a ser tu felicidad. No, eso naturalmente se da. Pero ¿qué pasa? Lo único que va a saciar nuestra alma, ¿qué es? ¿Lo natural o lo espiritual? Lo natural para el cuerpo, pero lo espiritual, ¿quién lo sacia? El Señor. Y vemos acá la palabra también en Salmos 17:15. Salmos 17:15. Dice, en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro al despertar. Me saciaré cuando contemple tu imagen. Me saciaré cuando vea tu imagen. Me saciaré cuando vea tu presencia. Tu presencia va a llenar mi alma. Cuando la sienta. Eso está diciendo en resumidas palabras. Cuando pedimos perdón, recién ahí, reconocemos nuestro estado, como dijo el pródigo. Iré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, cuando confesamos que no hemos ido lejos de la casa paterna, recién ahí va a empezar a descansar mi alma. Porque eso es lo que te trae la casa paterna. Y como vemos cuando llegó a la casa paterna, el hijo, ¿qué hizo el padre? El padre hizo una fiesta. El padre lo vistió. Pero el padre mató al buey engordado. Y de ahí hicieron fiesta, se empezaron a alimentar, empezaron a comer. Y eso es lo que está ofreciendo el Señor. Comer abundantemente, hasta estar saciado, como dice la palabra. Llegar a estar satisfecho. Un hijo, por ejemplo, ¿se acuerda que mi mamá siempre decía una cosa? Coman mientras yo viva. Y decía por otro que comía y repite, déjalo que coma, que coman todo lo que quieran. Y todos iban a la heladera y comían y no paraban de comer. Así es el Señor con nosotros, hermano. De la misma manera quiere tener abundancia. ¿Usted con sus hijos le mezquinan acaso? No. Y cuando falta el alimento en casa, cuando está media vacía la heladera o bastante vacía, ¿no te trae preocupación? Como padre, como madre, ¿qué le voy a dar de comer? Preocupaciones. Hay aflicciones. Entonces uno le quiere dar que se sienta, hermano, satisfecho el hijo. Entonces así también, hermano, nuestro Padre Celestial quiere que en su casa o nuestra casa, en la presencia del Señor, comamos. Él extiende mesa. Él quiere compartir con nosotros. Extiende mesa delante de nuestros angustiadores, o sea, Satanás. Delante de la aflicción, delante de la enfermedad, delante de la angustia, delante de la tristeza. Él te pone la mesa de la consolación, la mesa de la abundancia. Y eso lo da por la palabra. Escuchamos la palabra y nuestra alma, ahí es que empieza a encontrar el reposo.
porque vemos nuestro estado espiritual, empezamos a descubrir qué es lo que trajo esa flaqueza espiritual. El por qué uno no se puede mantener en la paz, en la tranquilidad, en el gozo. Empezamos a descubrir por la palabra y empezamos a escuchar, a deleitarnos en la palabra y empezamos a decir, perdóname, 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 porque necesita mi alma este alimento espiritual. Lo único que hace es descansar mi alma. Mucha aflicción en el mundo, mucho tormento, pero necesito tu paz. Y eso es lo que va a traer en la palabra abundantemente. Tiene que morar, como dice, la palabra de Cristo more abundantemente y sin reproche. Si no hay abundancia, estás pasando necesidad. Si pasas necesidad, te debilitas. Y ese debilitamiento, esa flacura espiritual, es un síntoma de que no estás comiendo, de que estás pasando miseria espiritual. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así como tu cuerpo está gordito, también tu alma tiene que estar gordita, tiene que estar fuerte, tiene que estar saciada. Dice así la palabra. Yo no sé si le habrá pasado a ustedes, pero ustedes cuando compran helado, ¿no les da las ganas de seguir comiendo más? Se comieron medio kilito y sería lindo comer otro medio kilito. Y quieren darle más. Y así tendrá que ser con la palabra. De la misma manera, yo creo que los que estudian la palabra del Señor, muchas veces, como decimos, tal vez estén todo el día y no le alcanza y le lleva un versículo y a otro versículo y a otro versículo. Y ahí, como decía mamá siempre, la palabra, ese versículo, es dulce como miel, como contaba Karina en la anécdota, qué rico, qué rica la palabra, qué rica la palabra. Porque te va a llevar a querer descubrir más y esa revelación, ese conocimiento, ese saciar de la presencia del Señor, lo que va a penetrar en tu alma y te va a dejar satisfecho. Y después de terminar el estudio de la palabra, cuando vos te vas a acostar, lo que da vuelta en tu mente sigue siendo la palabra. Te libra de contaminaciones. La contaminación es basura y la basura te debilita, te trae tormento. Pensás en otras cosas, pero tu mente tiene que estar en Cristo. Dice así la palabra del Señor. Salmos, no, dice acá en Jeremías. En Jeremías dice, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Ahora, ¿el pecado trae tristeza? ¿El error trae tristeza? ¿La presencia de Satanás trae tristeza? ¿Los recuerdos del pasado traen tristeza? ¿Las aflicciones, lo inalcanzable, traen tristeza? Todo esto trae tristeza. Por eso la aflicción, la tristeza. ¿Quién no siente tristeza en un momento? Tristeza por diferentes situaciones. Bueno, acá lo dice la palabra. Voy a satisfacer al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. La tristeza del mundo, agobio del mundo, esto lo hace la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder primeramente. La palabra que dice es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta el partir del alma, los tuétanos, la coyuntura y discierne los intentos del corazón. Es viva y eficaz. Tiene poder, eso está diciendo. Tiene poder. Entonces penetra y empieza a trabajar, empieza a fortalecer, empieza a destruir el pecado y a fortalecer la vida de Cristo. Y rompe esa tristeza. Justamente la tristeza, ¿quién no tiene en un momento tormento, desesperación? Bueno, para esto está la palabra, hermano. Para satisfacer nuestra alma. ¿Cómo dice la palabra en el Salmo 23? En lugares de delicados pastos o tiernos pastos me hará descansar. Los pastos es figura de la palabra. ¿Dónde encontramos el descanso? En la palabra. Escuchamos la palabra, es un momento de recreo para nosotros, pero para fortalecernos. Es un momento que alimentamos nuestra vida espiritual para salir más fuerte, para fortalecerse la fe y caminar según la voluntad del Señor, según la palabra. Y por eso mismo, hermano, tenemos que pedir perdón cada día. Las agitaciones nos debilitan, pero el Señor
quiere, hacernos llevar una vida en este mundo de agitación más descansada. Ayer, en el trabajo, ustedes saben que mi bicicleta es viejita, pero probé una de esas nuevas, esas 29, le digo a un chico, préstamela. Y la verdad que no hay punto de comparación. Es una bicicleta que no sentí el esfuerzo, podés pedalear 20 horas que no te cansás. Va mucho más rápida. Todo hace más rápido. Y es más liviana en sí. Yo digo, comparándolo con lo espiritual, así nuestra vida con Dios, mucho más descansada. Vamos a tener que bregar con Satanás, andar en este mundo, con los conflictos, mediar, pero sí va a ser más descansado. A eso es lo que voy. Sin la presencia del Señor es como andar en la bicicleta vieja, en la bicicleta pesada, esa que te saca toda la fuerza, que en un momento pedaleas rápido, pero después haces 3, 4 cuadras más y se te fueron las fuerzas. Bueno, de la misma manera, ¿no? Probando esa vida de Cristo nueva es la que nos va a dar fuerza para poder enfrentar, hermano, las luchas, las pruebas en esta vida. Dice así la palabra del Señor. Salmos 17:15, dice así la palabra: en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro, y al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. Esto creo que lo leí, ¿no? Cuando vea tu imagen. Bueno, Salmos 90:14 de Salmo. Dice así la palabra: sácianos por la mañana con tu misericordia. Este versículo, tanto que hablamos del perdón, miren lo que dice: sácianos por la mañana con tu misericordia. ¿Misericordia qué es? Tener compasión. Y ahí no está el perdón del Señor. Vemos, solamente, hermano, con el perdón del Señor puede ser saciada nuestra alma. Ahí está la respuesta por qué pedimos tanto perdón. Porque vemos tanto pecado en nuestra vida. O porque sentimos tanto tormento. Por eso muchas personas piden mucho perdón porque hay mucho tormento y ven sí su pecado. Hay personas endurecidas que lógicamente no quieren confesar. Bueno, está en su elección. Pero lo que le liberta, lo que hace bien es pedir perdón. Entonces dice: sácianos por la mañana con tu misericordia. O sea, solamente vamos a ser saciados cuando ¿qué? Cuando pedimos perdón. Dice así la palabra. Isaías 51, 2. 1 y 2. Este versículo bien conocido dice así, a todos los sedientos venid a las aguas. A los que no tenéis dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero, sin costo alguno. ¿Por qué saciáis y gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed de lo que es bueno. Comed de lo que es bueno. Dice, pero esta palabra me tocó. Escuchadme atentamente. Escuchadme mi palabra. Escuchen la palabra. Escuchen mi consejo, que está en la palabra. Y comed de lo que es bueno. Y este alimento es bueno. Esto es lo que va a fortalecer nuestra vida. Lo que nos va a llevar a la bendición. Su palabra es la que nos guía al arrepentimiento. Y dice así la palabra: y se deleitará vuestra alma en abundancia. O sea, que tu gozo va a ser abundante. ¿Por qué? Porque en la presencia del Señor hay abundancia. Se deleitará, se gozará tu alma en la abundancia. Y cuando hay abundancia es bueno. Abundancia de gozo, abundancia de paz. ¿Por qué se debería cortar, hermano, la presencia del Señor? Al salir de aquí, al salir de la palabra, al salir de la reunión, tendría que seguir la presencia del Señor. Tendría que seguir haciendo la obra, la palabra del Señor. Tendría que seguir considerando la palabra uno. ¿Para qué? Para que eso bueno, hermano, te haga sentir descanso. Yo creo que si esto se tratara de venir a la iglesia
y juntar billetes del piso, vendríamos todos los días. Pero si esos billetes del piso que están aquí estarían afuera, estaríamos juntando las 24 horas billetes. Es así, hermano. Es así, en lo espiritual de la misma manera, hermano. Porque tenemos una ambición natural, pero el Señor quiere ambiciones espirituales. ¿La meta cuál es? Dice la palabra. ¿Nuestra meta qué es? Ganar a Cristo. La presencia de Dios. Sentir todos los días que llegamos a nuestra casa paterna. A ver, ¿ustedes trabajan algunos? Sí. Cuando salen del trabajo, ¿qué quieren? O sea, ¿cuál es el deseo? Es llegar a casa, pegarse una ducha, cenar, compartir un tiempo con su familia y después a la cama a descansar. La meta de cada día del trabajo, de la agitación, es llegar a casa. Esa es la meta. A uno que trabaja todos los días, le preguntás, ¿qué es lo que ambicionás? A ver, como conté la otra vez, ¿cuáles son los días mejores? Los viernes. Los viernes. Los viernes, en otro caso los sábados, pero los viernes ya te va acercando el fin de semana. Y los domingos por la tarde, ¿cómo te pones? Tristísimo. Mirá que se va terminando el día, mañana es lunes otra vez. Es lunes, y otra vez empezar el tormento, otra vez aguantar al patrón, y otra vez en el mismo ambiente, y otra vez encerrado, otra vez en la esclavitud, otra vez con la contaminación. ¿Por qué? Porque sí, por ejemplo, por trabajar en negocio. ¿Qué hay en el negocio? Música del mundo, y están todos los días, ¿viste? Con su jolgorio, con su música, y vos te estás contaminando ahí. Y recién venía la palabra, tenés una convicción de pecado, Señor, otra vez tengo que aguantar esto. Y otra vez. Y bueno, contra eso tenés que combatir. Pero para eso tenés que tener abundancia de palabra. El Señor te va a ir acomodando todo. El Señor te va a ir haciendo la obra. Yo, gracias a Dios, en el trabajo, cuando trabajaba en la papelera, hace años, yo estuve ahí bien acomodado 10 años. ¿Por qué? Porque yo estaba en un rincón y yo tenía mi música propia, mi radio propia, entonces podía poner música cristiana, prédica, pero no a todo le sucede eso. Entonces, de ahí el principio de la contaminación que te trae agitación y te trae tormenta. Y vos le preguntás a un trabajador también, cuando se va acercando el fin de año, ya se van pensando en las vacaciones. ¿A dónde nos vamos a ir con la familia? Es el momento más lindo. El momento más lindo. Y se acaban las vacaciones y otra vez uno dice, otra vez todo el año me espera. Otra vez todo el año a trabajar. Y son principios de tormenta. Pero así es el mundo. Así es el mundo, así es la condición de la vida. Y contra esos espíritus tenemos que combatir, pidiendo perdón para que, al menos, hermano, la presencia del Señor nos acompañe en todo tiempo. Como dice la palabra, no se ha vencido de lo malo, sino con el bien, vence el mal. Con la presencia del Señor, vence esos espíritus. Pero para eso hay que alimentarse. Y dice así la palabra en Mateo 14, 19, me dice esto. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron. Vemos. Y comieron todos, y se saciaron. Ahora, la pregunta que dijo una hermana la otra vez. No tiene acepción de persona con vos. O sea, el Señor no hace acepción de persona. El Señor no discrimina. El Señor, como dice acá, comieron todos. Quiere alimentar a todos. No quiere que nadie se vaya con hambre espiritual. Que todos sean libertados. Y se saciaron. Todos llenos, no un poquito para cada uno, sino que todos, hermano, se sacien, no un poquito. Entonces, ese es el deseo del Señor. Creo que como padre, cuando repartimos, nos repartimos parejo para cada uno. Y sabemos que hay uno más hambriento que otro, más angurriento, el que se come todo. El que, vamos a decir, hacemos 2 docenas de empanadas, uno agarra 2, otro agarra 2, otro agarra 2 y otro agarra 1 docena. Eso existe en la familia. Vemos, existe. Pero ¿qué pasa? El Señor quiere repartir parejo para todos.
para todos. Nos quiere para que no pasemos ese hambre espiritual. Y esa es la preocupación del Señor, para que cada uno se alimente, para que todos estén fortalecidos, nutridos con la palabra de la fe, con la liberación, que todos estemos gorditos espiritualmente, fortachones espiritualmente, alegres espiritualmente, que no haya preocupaciones, hermano. Esa es la función de la palabra, y que Dios nos alimenta al espíritu para que estemos saciados. Y dice así la palabra también, Isaías 25:6. Isaías 25:6 me dice esto: y el Señor de los ejércitos prepara en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo. Vemos, acá la palabra está ahí, lo leo. El Señor prepara en este monte. El monte está hablando del mismo sacrificio de Cristo. Y nosotros, si lo vemos por la palabra, los sacrificios, ¿dónde se hacían? De los animales. En los lugares altos, antiguamente. Abraham, ¿dónde fue a sacrificar? En un lugar alto, a entregar el cordero en ese tiempo, ¿no? Entonces, todo es figura de Cristo. Todo es figura del sacrificio que hizo en el monte Calvario. Entonces, ahí preparó en la cruz el alimento para nosotros. Como dice en Efesios, capítulo 6. Del apresto del Evangelio que nos calcemos. ¿Apresto qué quiere decir? Algo preparado, algo listo. Ya dejó el alimento espiritual el Señor. Y de eso tenemos que ser participantes, tenemos que comer de esa comida espiritual. Como dice acá, para todos los pueblos un banquete de manjares suculento. Y otra vez dice todos. Otra vez incluye a todos. El Señor no deja a nadie afuera. Lo único que te deja afuera, hermano, es tu incredulidad. ¿Vieron cuando tenés un hijo caprichoso, una hija caprichosa? Que está enojado. Nos sentamos toda la mesa, pero el hijo caprichoso le prepara, vení a comer, y se levanta y deja el plato ahí como ofendido, ofendida. Lo deja el plato ahí, como diciendo, no voy a comer. No voy a comer. Desafiante, insolente, maleducado, poniendo mal clima. Bueno, de esa manera también pasa con nosotros cuando despreciamos la comida del Señor, porque quiere que todo se alimente, que no nos encaprichemos en nuestra manera. Porque cuando vos te mostrás ofendido en la mesa, yo recuerdo porque también lo hice, creo que todos lo hicimos en un momento de enojo con nuestros padres, nos levantamos de la mesa, ¿y quién recibe el perjuicio? ¿A quién le hace ruido la panza? A nosotros. A nosotros. ¿Quién sufre? Nosotros. El padre se preocupa, pero ¿quién sufre las consecuencias? No podemos, hermano. Entonces, ahí es pedir perdón. Para que seamos participantes a la mesa, como dice acá, dice un banquete. Y el banquete habla de la abundancia, hermano, que hay en el sacrificio de Cristo. Y de ahí pedir perdón, hermano, para que nuestra alma se sacie, para que nuestra alma sienta satisfacción al comer el maná celestial, la comida del Señor. Dice así la palabra, Juan 6:53. Dice así la palabra: de verdad les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. Si no coméis, si no crees, si no tomáis el sacrificio de Cristo, si no pedís perdón para que empieces a comer, te está diciendo, no vas a sentir la presencia del Señor. O sea, no tenéis vida en vosotros. Es una vida de muerte, como predicó una vez mi mamá. Vida de muerte. Una vida tortuosa, una vida de sufrimiento. No vas a sentir la presencia del Señor. En resumidas palabras te dice, hermano, opresión, carga, preocupaciones, tristeza, raíz de amargura, hermano. Le dice, si no comes. Y por eso quiere que comas. Por eso quiere que le pidas perdón. Para que abras tu boca, como le dijo en Ezequiel, creo que está, no sé qué capítulo, pero dice, abre tu boca y come del rollo. Abre tu boca y come la palabra. Alimenta tu vientre. Alimenta tu alma. La palabra es la que te va a sostener, la que te va a mantener la fe en la palabra, pero la palabra, digo,
¿Por qué fe? Porque ahí nos muestra todo. Y si creemos que nosotros estamos atormentados, que estamos en pecado, que dominan los pecados, que estamos apartados de la presencia del Señor, que estamos enfermos, que estamos debilitados, entonces eso quiere decir, estoy reconociendo mi estado, estoy creyendo la palabra porque me está mostrando mi naturaleza carnal, animal, diabólica, que estoy apartado, que soy pecador y que necesito el perdón del Señor para fortalecerme, que mi alma está vacía. Al reconocer eso, quiere decir fe en la palabra ya. Porque vos estás reconociendo la necesidad de la limpieza de tu alma. ¿A quién perdonó el Señor? A los pecadores. ¿Vino a buscar a qué? A los pecadores, no a los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico, dice. Los enfermos son los que tienen la necesidad. Pero enfermo era el que reconocía. Y estos recibieron sanidad. Y así también nosotros recibimos liberación. Recibimos vida abundante cuando reconocemos, hermanos, nuestra necesidad. Y pidamos perdón, hermano. ¿Cuánta palabra comes por día? Ahora me vas a decir, no, yo escucho todos los días. No, todos los días extiende mesa. El tema es el participante, que entre en tu alma. ¿Cuánta? Acá está todos los días la palabra. Pero ¿cuánto de eso sos participante? ¿Qué palabra queda en tu estómago espiritual? ¿Qué es lo que te quebranta? ¿Qué es lo que te revela? ¿Qué es lo que se multiplica? ¿Qué es lo que te mantiene con vida? ¿Qué es lo que te fortalece? Vida, estoy diciendo. ¿Qué es lo que te hace sentir paz? Lo que te hace descansar. Eso está mostrando, hermano. Ahora dice acá, en Salmos, bueno, lo que había leído. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Vemos. Mesa abundante. Y bueno, volviendo a la figura de Mefiboset, en la mesa del rey, un hombre que fue olvidado, fue nieto de Saúl, hijo de Jonathan, pero ya estaba olvidado. Pero David se acordó. Y así también, hermano, aunque te olvide el hombre, como dice, aunque tu madre y tu padre ya no estén o te dejaren, démosle el sentido que quieran, con todo yo te recogeré. Con todo Jehová te recogerá. Él se acuerda de cada uno. Y Él quiere que todos participen en la mesa. Esta persona lisiada, ya sin posibilidades de tener abundancia, vemos que de la miseria, la necesidad, fue saciado. Pasó a comer o a participar a la mesa del rey. Vemos cómo el Señor tiene misericordia, pero cuando reconocemos nuestro estado. Y Él dijo que soy yo. Soy un perro para que te acuerdes de mí. Pero el Señor, a través de reconocer, o sea, en este sentido David, a través de reconocer, dijo, no, participa a la mesa. Participa a la mesa. Entonces sí también, a través de reconocer nuestro estado, el Señor nos hace participantes de su mesa de abundancia. Y quiero terminar con 1 Corintios 10.1. 1 Corintios 10.1 dice así la palabra. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Hablando por los antepasados, hablando cuando se fueron del cautiverio de Egipto, cuando fueron para el desierto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos, o sea que no deja fuera a nadie. Y vos también entras a la mesa. Cada uno entra a la mesa. Cada uno tiene la posibilidad. No desecha a nadie, hermano. No desecha a nadie. Y qué triste cuando hay una invitación, ¿no? Yo creo que es así. Vos invitás supuestamente, ¿no? En un cumpleaños. Vos invitás en tu casamiento, a un evento importante. Y vos, a esas personas que estás invitando, es porque la tenés en cuenta y son importantes en tu vida. Y querés que vengan. Querés que participen de un evento social importante para vos. Y lo estás esperando. Y cuando no lo viste en tu fiesta, preguntás el por qué. Y te quedás como pensando, ¿por qué no vino? Y hasta muchas veces uno se enoja diciendo, lo invité, se ve que
mi casamiento, mi cumpleaños, los eventos importantes, fechas importantes para mí, no son para Él de la misma manera, o sea que no me tiene en cuenta. Y vemos que muchas veces ofendemos así. Y bueno, de la misma manera, hermano, el Señor tiene en cuenta que este evento, como cuando mandó a invitar, dice, a la fiesta, a la boda, a los convidados, dice, y no entró nadie. Todos pusieron excusa. Y dice, andá por las calles, por las plazas y forzalo a entrar. Pero los que invitó no fueron, tenían excusa. Y eso es una ofensa para el Señor. Te invita, te tiene en cuenta, sos importante, es un evento importante. ¿Para qué? En una fiesta que hay comida, hay alimento, el bienestar, el pasarla bien, el dialogar, el encontrar gente que hace tiempo no vemos. ¿Y qué tal tu familia? Y hablamos cosas y compartimos y la pasamos bien. Pero si vos no vas, queda como una ofensa. Queda como una ofensa. Un evento importante. Un evento importante. Y eso nos invita al Señor. Y como dice acá la palabra, en el último versículo dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca? ¿La roca quién era? Era Cristo. Era Cristo, dice acá. Y acá nos muestra que solamente en Cristo, hermano, se sacia nuestra alma. Apaga esa sed espiritual, su esencia, su naturaleza. Lo que llena todo en todo, como decíamos. En toda la iglesia, lo único que llena a los hermanos, las almas completas, es la presencia del Señor. Colosenses, creo que está 1:19, que Él es la plenitud, dice. La plenitud. La plenitud, la llanura, lo que sacia. Deberíamos tenerlo en cuenta, hermano. Si nuestra alma está vacía, estás hambrienta espiritualmente, hambriento espiritualmente, si estás pensando muchas cosas que no son la palabra, tenés que tener en cuenta que te traen dolor de cabeza. Vas a resolver algo por más que te afane. ¿Y el afán qué habla? Preocupación. Pensá. Un dicho del mundo dice, pensás, ¿y qué ganas? Nada. Con pensar no resolvemos nada. Y con pedir perdón sí. Confesando nuestro estado. Para que el Señor empiece a actuar ese poder de la palabra para saciar nuestra alma. Y eso es lo que va a traer esa satisfacción, esa plenitud y sobre todo, hermano, que descanse el alma del ser humano, tus pensamientos. Amén. Que el Señor bendiga.